Bienvenidos a Crónicas de Reddit. Esta historia se titula Nadie de mi familia fue a mi boda, ni mis padres, ni mi mejor amiga. Todos fueron a la fiesta de compromiso de mi hermana. Pero justo cuando cortábamos el pastel, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi mamá: necesitamos hablar. Ahora. Seguido de 52 llamadas perdidas. Me llamo Elías, tengo 29 años y me casé el sábado pasado en lo que se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida, ese tipo de día al que uno regresa cuando ya está viejo y canoso, el tipo de día del que te dicen que pasará volando en una bruma de risas, amor y familia, y en gran parte así fue, salvo por esas sillas vacías, enormes y silenciosas, que estaban reservadas para las personas a las que más quería. Cada vez que miraba hacia allá sentía ese mismo dolor sordo en el pecho, y lo que todavía me revuelve el estómago es que no vino ni un solo miembro de mi familia, ni mis padres, ni mi hermana, ni siquiera Matías, mi mejor amigo desde la infancia, a quien siempre consideré como un hermano. En cambio, todos fueron a la fiesta de compromiso de mi hermana. Sí, leíste bien. Mi hermana Lina programó su fiesta de compromiso exactamente el mismo día de mi boda, aunque llevaba 8 meses sabiendo la fecha de mi ceremonia, y mi familia eligió ir a la suya. Ni siquiera lo disimularon. Las invitaciones de su fiesta salieron 2 meses antes de mi boda, con esas tarjetas de guarda la fecha que prácticamente gritaban por atención, con letras doradas, caligrafía elegante y fotos profesionales de ella y su prometido besándose en una azotea al atardecer. Mientras tanto, cuando yo envié mis invitaciones, solo recibí mensajes cortos y torpes. Mi mamá me escribió: ya veremos si podemos hacerlo funcionar, cariño, y mi papá ni siquiera respondió. Solo me mandó un emoji de pulgar arriba 3 días después. Traté de convencerme de que estaba exagerando. Lina siempre fue la favorita, la hija perfecta que nunca hacía nada mal. Ella tuvo el cuarto más grande cuando éramos niños, el carro en su cumpleaños número 16 y la atención constante e inquebrantable de mis padres. Yo ya estaba acostumbrado a ser el segundo, pero ingenuamente creí que mi boda sería distinta. 2 semanas antes del gran día llamé a mi mamá para confirmar sus planes de viaje, y después de una larga pausa me dijo: Elías, sobre la boda, la fiesta de compromiso de tu hermana es el mismo día. Va a ser difícil para nosotros asistir a ambas. Me reí al principio, pensando que bromeaba, pero no era así. ¿O sea que no van a venir?, pregunté, con la voz quebrándose de una forma que detesté. Es que sus futuros suegros vienen desde Europa. Es una oportunidad tan rara de tener a todos juntos, dijo, como si eso justificara saltarse por completo mi boda. Mamá, esta es mi boda. Mi única boda. Ella suspiró como si yo fuera el irrazonable y añadió: ya lo entenderás cuando tengas hijos propios. Simplemente no podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo. Colgué sin despedirme. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. No le dije nada a mi prometida Maya de inmediato. No quería arruinar su emoción. Pero los días siguientes fueron una neblina de conversaciones incómodas con distintos familiares, cada uno disculpándose porque lamentablemente no podría asistir. Matías, mi padrino, me llamó la noche antes de la boda y me dijo: lo siento mucho, hermano, pero la fiesta de Lina es algo grande. No puedo faltar. Cuando llegó el día, caminé por el pasillo con una sonrisa forzada, la clase de sonrisa que uno pone cuando trata de fingir que todo está bien. Maya lucía hermosa, como salida de un sueño, y nuestros amigos llenaban el salón de calidez y risas. Hice lo posible por concentrarme en ellos, pero cada vez que mis ojos se desviaban hacia esa sección vacía de sillas, el pecho se me apretaba. La ceremonia salió perfecta, y por unos breves momentos olvidé el dolor. No fue sino hasta la recepción, justo cuando cortábamos el pastel, que la realidad me golpeó de nuevo. Mi teléfono, sobre la mesa, se iluminó con un mensaje de mi mamá que decía: tenemos que hablar ahora. Antes de que pudiera procesarlo, la pantalla se llenó de notificaciones, llamada tras llamada, 52 llamadas perdidas en menos de 1 hora. Mi mano se paralizó alrededor del cuchillo del pastel, y las risas a mi alrededor se volvieron un zumbido lejano. Maya notó mi expresión y susurró: ¿qué pasa? No respondí de inmediato, solo miré el teléfono con el corazón acelerado, preguntándome qué podría ser tan urgente como para que mi madre, que ni siquiera se había molestado en venir a mi boda, de repente estuviera desesperada por contactarme. Entonces el teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje que me heló el estómago. Era de mi prima Amelia, la única en mi familia que de vez en cuando me decía la verdad cuando los demás intentaban mantenerme en la oscuridad. Su mensaje decía: no vas a creer lo que está pasando aquí. Llámame cuando puedas, pero no le digas a nadie que fui yo quien te lo contó.
Esa sola línea fue suficiente para acelerarme el pulso. No respondí enseguida, sabía que si lo hacía, podría meterla en el problema. Pero algo en el fondo de mi estómago me decía que tenía que ver con la fiesta de compromiso de Lina. Metí el teléfono en el bolsillo e intenté no dejar que arruinara el momento, pero mi mente no paraba de dar vueltas. Apenas escuché al DJ anunciar nuestro primer baile, abracé a Maya y me mecí al ritmo de la música, pero todo lo que imaginaba eran a mis padres, a mi hermana, y a mi supuesto mejor amigo reunidos en algún salón lujoso, bebiendo champán y sonriendo para las fotos mientras yo celebraba uno de los días más importantes de mi vida sin ellos. Después del baile me excusé para ir al baño y salí al aire fresco de la noche, con la música de la recepción amortiguada a mis espaldas. Finalmente llamé a Amelia. Contestó al primer timbre. Elías, están hablando de ti, soltó en voz baja, como si se escondiera en un closet. Dicen que planeaste tu boda de forma egoísta para competir con el gran día de Lina. Tu mamá les ha estado diciendo a todos que lo hiciste a propósito. Me quedé helado. ¿Qué? Eso es una locura. Yo anuncié mi fecha meses antes de que ella siquiera se comprometiera. Lo sé, respondió Amelia rápido, pero están haciendo ver que querías opacarla. Y escucha esto, tu papá le ha estado diciendo a la familia de su prometido que ya no estás muy unido a la familia, así que es comprensible que ninguno haya ido. Se me secó la boca. Estaban reescribiendo la historia mientras sucedía. No es todo, continuó Amelia. Matías está aquí. Ha estado diciendo por ahí que no pudo ser tu padrino porque te pusiste difícil con la lista de invitados, como si ni siquiera hubieras querido que estuviera. Por un momento no pude hablar. Matías, el tipo con el que había compartido cada hito importante de mi vida, estaba allí, en la fiesta de compromiso de mi hermana, hablando mal de mí frente a gente que apenas conocía. Amelia dudó antes de añadir, y tu mamá te está llamando porque, bueno, no sé todos los detalles, pero al parecer necesita que arregles algo para Lina esta noche. Dice que es urgente. Por eso he estado llamando tanto. Lo absurdo de todo eso me golpeó como una bofetada. Habían faltado a mi boda para ir a la fiesta de compromiso de mi hermana, y ahora, en medio de mi recepción, necesitaban que yo arreglara algo para ella. Quise colgar y regresar adentro, fingir que nunca había escuchado nada de eso, pero no pude sacudirme la rabia que me subía por la garganta. Toda mi vida había sido así. Ellos me herían, me convertían en el villano de su historia y luego venían a mí cuando necesitaban algo. Y yo siempre cedía, porque eran mi familia. Pero esa noche, parado en la oscuridad con el tenue sonido de copas y risas de dos celebraciones separadas por kilómetros, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No le dije nada a Maya, no quería arruinar su noche con los dramas de mi familia. Pero el peso de todo se me instaló pesado en el pecho. Cuando volví al salón, la habitación vibraba con música y amigos bailando, y por un instante logré sonreír. Pero cada tanto sentía que mi teléfono vibraba de nuevo, otra llamada, otro mensaje, el nombre de mi mamá parpadeando en la pantalla como un recordatorio de que las personas que deberían haber estado ahí para mí habían elegido a otra y aún así esperaban que yo lo dejara todo por ellos. Para cuando terminó la noche, tenía 68 llamadas perdidas, y el último mensaje de voz que dejaron me hizo apretar los puños. Cuando Maya y yo llegamos por fin a nuestra suite del hotel, estábamos exhaustos, de esa clase de cansancio que viene de sonreír horas mientras el corazón se rompe en silencio. Justo cuando iba a tirar el teléfono sobre la cómoda y olvidarme de él hasta la mañana, vi un mensaje nuevo de Amelia. Esta vez no era un párrafo, era solo una foto. La abrí y el estómago se me revolvió. Ahí estaba, en alta definición, mi hermana Lina en su fiesta de compromiso usando el collar de bodas de mi abuela. No era cualquier joya, era la única pieza de valor que me habían prometido desde que era adolescente. Mi abuela me había llamado aparte cuando tenía 19 años, justo antes de morir, y me dijo, Elías, esto es para la mujer con la que te cases. Quiero que lo use el día de su boda. Incluso lo escribió en su testamento. Ese collar había estado en una caja de terciopelo en la caja fuerte de mi madre durante años, y cuando pregunté por él hace unos meses, ella me dijo, ay, ya no está en buen estado. Mejor no usarlo. Y ahora ahí estaba, brillando alrededor del cuello de Lina, combinando perfectamente con su vestido de diseñador. Y lo peor, al fondo de la foto vi a Matías, mi mejor amigo, sonriendo a su lado con una copa de champán en la mano. Me quedé allí mirando la imagen, con el pulso en las sienes. Maya notó mi expresión y preguntó suavemente, ¿qué es eso? Dudé un momento. Habíamos hecho un pacto de que el día sería solo sobre nosotros, no sobre las tonterías de mi familia. Pero cuando le mostré la foto,
Su mandíbula se tensó. ¿Ese es el collar que tu abuela te dejó a ti? Asentí con la voz apretada. Mi mamá me dijo que estaba dañado. Mintió. Se lo dio a Lina para su fiesta de compromiso. Maya se sentó en la cama, con las manos apretadas sobre su regazo. Elías, eso no solo es irrespetuoso. Es robo. Como si fuera a confirmarlo, mi teléfono vibró de nuevo, otra llamada de mi mamá. La dejé ir al buzón, pero la curiosidad pudo conmigo. Puse el altavoz. Su voz llenó la habitación, alegre al principio, luego cortante. Elías, no sé por qué no contestas. Lina tuvo un problemita esta noche. El catering se sobrepasó y nos faltan algunas cosas. Necesitamos que llames a ese restaurante, ya sabes, el del centro, y pidas un favor. Y, por cierto, le di a Lina el collar de la abuela para que usara algo con significado esta noche. No lo hagas un drama. Es solo una joya. Llámame ya. Creo que en ese momento algo dentro de mí se quebró de verdad. Ya no era solo la ausencia en mi boda, ni los chismes ni las mentiras. Era que pudiera tomar algo tan profundamente personal, algo ligado al recuerdo de mi abuela, y entregárselo a mi hermana como si no tuviera valor. El peso de esa traición se me metió despacio, como hielo extendiéndose por el pecho. Todos esos años tragándome el orgullo, diciéndome que no me querían lastimar, inventando excusas. De repente entendí que nunca me vieron como alguien que valía la pena proteger, ni siquiera en el día más importante de mi vida. Me quedé en silencio mucho rato, con el teléfono aún en la mano, antes de dejarlo. Mi mente ya empezaba a moverse más allá del shock, más allá del dolor, hacia algo más frío y afilado. Esta vez no iba a dejarlo pasar. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por las cortinas del hotel, pero se sentía apagada, como si el mundo se hubiera oscurecido un poco. Maya aún dormía a mi lado, con la mano suelta sobre la mía, pero mi mente estaba lejos del calor tranquilo de ese momento. Revisé mi teléfono, la avalancha no había parado. Ahora tenía 93 llamadas perdidas, 22 mensajes de voz y decenas de textos, algunos de mi mamá, otros de mi papá, incluso de parientes lejanos con los que no hablaba desde hacía años. Casi todos decían lo mismo: tienes que llamar a tu hermana. Nada de felicidades por tu boda, nada de lo sentimos por no poder estar ahí. Solo órdenes, exigencias y mensajes cargados de culpa que me revolvían el estómago. Finalmente escuché otro mensaje de voz, esta vez de mi papá. Su tono era seco, casi molesto. Elías, no sé qué te ha dado, pero ignorar a tu familia en una noche como esta es infantil. Esperábamos que fueras más maduro ahora que estás casado. Llama a tu madre y haz lo correcto. Lo correcto. Como si ellos hubieran hecho lo correcto conmigo. Ese día debería haber estado lleno de desayunos tranquilos, risas y recuerdos de la noche anterior, pero en cambio lo pasé con un dolor en el pecho y una niebla en la cabeza. Fuimos a desayunar a un pequeño café junto al agua, y aunque Maya intentó mantener la conversación ligera, veía como sus ojos me buscaban, preocupados. Cuando regresamos al hotel, me senté al borde de la cama mirando la pequeña maleta que había llevado para la boda. Entre la ropa doblada estaba una caja de terciopelo vacía, la caja del collar de mi abuela. La había traído pensando en sorprender a Maya con la pieza real, pero cuando mi mamá me dijo que estaba dañada, la guardé. Ahora era un recordatorio cruel de cuánto poco me respetaba mi familia. No lloré, pensé que lo haría, pero las lágrimas no llegaron. En su lugar, había un vacío, un espacio hueco donde antes había algo. Y en ese vacío, hilos de pensamiento empezaron a entrelazarse, callados, sutiles, pero persistentes. No le dije nada a Maya, pero empecé a guardar capturas de pantalla, cada mensaje de mis padres, cada foto que Amelia me enviaba de la fiesta de compromiso, cada mensaje de voz, especialmente los que goteaban manipulación. Uno por uno, los fui guardando en una carpeta en mi computadora etiquetada simplemente para después. Esa tarde, mientras Maya dormía la siesta, me senté en el lobby del hotel con la laptop abierta, fingiendo hojear destinos para la luna de miel. En realidad, buscaba los términos exactos del testamento de mi abuela, el que especificaba que el collar era para mí. Aún tenía una copia escaneada de años atrás, cuando la ayudé con papeles. Y ahí estaba, en lenguaje claro: dejo mi collar de bodas a mi nieto, Elías Torres, para que se lo entregue a su esposa el día de su boda. Entonces entendí que lo que mi madre había hecho no solo era moralmente incorrecto, sino legalmente cuestionable. Pero no cerré la laptop de golpe ni llamé a nadie para confrontarlos. Sabía mejor. Si reaccionaba ahora, lo torcerían como siempre: Elías está exagerando, Elías es desagradecido, Elías está armando un escándalo.
Así que sonreí educadamente cuando el personal del hotel nos felicitó. Publiqué una sola foto cuidadosamente elegida de la boda en línea e ignoré los decenas de mensajes de familiares preguntando por qué no abordaba la situación. Mantuve la calma por fuera, mientras dentro de mí algo más frío y afilado que nunca antes había sentido empezaba a tomar forma. Ellos creían que se habían salido con la suya. Yo me aseguraría de que nunca lo vieran venir. Cuando Maya y yo regresamos de nuestra breve luna de miel una semana después, mi enfoque cambió. En vez de ahogarme en ese vacío, me volqué en lo que sí podía controlar, mi matrimonio, mi carrera y la vida que construíamos sin la aprobación de mi familia pendiendo sobre nosotros. El primer cambio fue en el trabajo. Era gerente de proyectos de nivel medio en una agencia de marketing en rápido crecimiento, lo suficientemente bueno para ser respetado, pero nunca lo suficientemente visible para llamar la atención de los altos mandos. Eso cambió rápido. Me quedaba tarde, me ofrecía a proyectos que nadie quería, y en 3 meses conseguí un cliente importante que aumentó los ingresos de nuestro departamento en casi un 40%. El director me agradeció personalmente frente a toda la empresa y me ascendió a director. Con el nuevo puesto vino un aumento considerable, y empecé a invertir en serio. Ya había estado jugando con bienes raíces unos años, pero ahora tenía los recursos para comprar no 1, sino 3 inmuebles en zonas estratégicas. En un año, los ingresos pasivos de esos inmuebles igualaban mi salario. Maya y yo compramos una casa en las afueras de la ciudad, moderna, luminosa, con un estudio que daba al río. Nuestro círculo social también creció, sin la negatividad constante de mi familia. Había más espacio para amistades genuinas. Organizábamos cenas, escapadas de fin de semana y eventos benéficos a través de la red artística de Maya. La gente que conocíamos nos veía por quienes éramos en realidad, no como el segundo plato en una jerarquía familiar, sino como una pareja que había construido algo propio. Fue en uno de esos eventos, una recaudación en nuestra casa, que me di cuenta de lo lejos que había llegado. Parado en la sala con una copa de vino en la mano, escuché a 2 invitados decir: Elías parece tenerlo todo bajo control. Sonreí para mis adentros. Ellos no tenían idea de cuánto de eso venía de decidir alejarme de quienes siempre intentaron hundirme. Mientras tanto, Amelia y yo seguíamos en contacto discretamente. Me daba pequeñas actualizaciones, como los planes de boda de Lina se descontrolaban, como mis padres murmuraban sobre lo distante que me había vuelto, como Matías empezaba a aparecer en reuniones familiares como si nada hubiera pasado. Nunca me involucré. Nunca me defendí. El silencio jugaba a mi favor, no les daba combustible para su drama, ni explosiones recientes que pudieran torcer a su conveniencia. Y todo ese tiempo, seguía documentando, guardaba recibos, fotos y cada pequeña prueba que mostrara claramente lo que habían hecho. Una tarde, casi un año después de mi boda, recibí un correo de una revista nacional de negocios. Querían hacerme una nota sobre jóvenes profesionales que habían logrado independencia financiera antes de los 35. La publicación incluía una sesión fotográfica y una entrevista sobre mis inversiones, mi carrera y mi labor filantrópica. Cuando salió en los kioscos, supe que mi familia la vio. Amelia lo confirmó, mi madre compró 3 ejemplares solo para ver si era realmente yo. Y aún así, no escuché nada de ellos. Ni felicitaciones, ni reconocimiento, solo silencio, el tipo de silencio pesado de orgullo herido y resentimiento callado. Ya no buscaba su aprobación, pero sabía en el fondo que mi éxito creciente estaba preparando el escenario para algo más grande. Porque el collar, las mentiras, la boda perdida, nada de eso se había olvidado. Y el siguiente movimiento que planeaba aseguraría que ellos tampoco lo olvidaran. El punto de inflexión llegó un martes lluvioso, casi 18 meses después de mi boda. Estaba en mi escritorio revisando contratos para una nueva propiedad comercial cuando llegó un correo de Amelia. El asunto era breve pero cargado: creo que deberías ver esto. Adjunto había un PDF, escaneos en alta resolución del inventario del patrimonio de mi abuela, con firmas incluidas. El collar aparecía claramente, con mi nombre como heredero designado. Pero lo que me llamó la atención fue la parte inferior del documento, un conjunto de firmas, incluida la de mi madre, y una nota que decía: entregado temporalmente a Lina Torres para uso del 15 de junio, a devolver al legítimo propietario. Esa fecha era la noche de la fiesta de compromiso de Lina, lo que significaba que mi madre había reconocido por escrito que el collar era mío. Y ahora, casi 2 años después, aún no lo había devuelto. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. El pulso se me aceleró. Ya no era solo una traición emocional, era un reconocimiento escrito, legalmente vinculante. Esa misma semana,
El destino me dio otra carta. Por trabajo empecé a colaborar con una organizadora de eventos de alto perfil, especializada en bodas y galas de lujo. Tomando café una tarde, mencionó casualmente que acababa de reservar una boda enorme para una clienta con exigencias ridículas. La novia se llama Lina Torres, dijo. Mantuve la expresión neutral, pero mi mente corría a toda velocidad. La boda de Lina sería en 6 meses y, por lo que decía, iba a ser grande, lujosa, costosa y muy, muy pública. La organizadora, sin saber la conexión, siguió hablando de cómo el lugar era una finca exclusiva que normalmente se reservaba con años de anticipación, y de cómo la novia quería que todo fuera perfecto para la imagen familiar. Imagen familiar, era casi demasiado perfecto. Ahora tenía 2 cosas: prueba irrefutable de que el collar era mío, y conocimiento privilegiado del evento más importante en la vida de mi hermana. Y a diferencia de mi boda, su gran día estaría lleno de familia extendida, contactos empresariales y cobertura mediática. Empecé a moverme en silencio. Contraté a un abogado discreto pero muy competente, no para demandar de inmediato, sino para revisar el testamento, el documento firmado y todas las pruebas que había guardado desde mi boda. Confirmó lo que sospechaba: tenía un caso legal sólido para recuperar el collar, e incluso podía exigir daños por retención indebida de propiedad heredada. Pero no estaba listo para actuar todavía. El momento lo era todo. También empecé a asistir a más eventos para hacer contactos en la ciudad, ampliando sutilmente mi círculo a áreas que sabía que se cruzaban con los intereses de mi familia, líderes empresariales que ellos admiraban, periodistas que cubrían bodas de sociedad, incluso el dueño de la finca donde se celebraría la boda de Lina. Nunca mencioné mi conexión con ella, solo me aseguré de estar en los lugares correctos, estrechando las manos adecuadas y causando la impresión justa. Para cuando llegó la primavera, no solo estaba en una posición mejor que nunca, estaba en una posición de influencia silenciosa. Y la gente con la que ahora me relacionaba estaría en la boda de Lina. La pieza final encajó cuando Amelia me llamó una noche, con voz baja. Elías, probablemente no debería decírtelo, pero mamá ha estado presumiendo de que guarda el collar a salvo para que Lina lo use en su boda. Dice que ya no te importan las tradiciones familiares, así que es mejor que se quede con ella. Le agradecí. Colgué y me quedé en silencio largo rato. El escenario estaba listo, la fecha fijada, el público garantizado, y por primera vez en años sentí que el viejo dolor en el pecho empezaba a desvanecerse, reemplazado por una certeza tranquila y firme. Cuando hiciera mi jugada, no solo perderían el collar, perderían la narrativa que habían construido toda su vida. El día de la boda de Lina amaneció cálido y brillante, con esa luz dorada que los fotógrafos sueñan capturar. Me levanté temprano, no porque me hubieran invitado, obviamente no lo hicieron, sino porque el plan que había estado construyendo durante más de un año por fin entraba en acción. Pasé la mañana en mi oficina repasando por última vez la carpeta sobre mi escritorio. Dentro había documentos organizados con cuidado, el testamento de mi abuela, la autorización firmada por mi madre, fotos fechadas del collar en la fiesta de compromiso de Lina y la correspondencia de mi abogado. La última página era la pieza clave, una carta formal dirigida al dueño del lugar, a la organizadora del evento y, sobre todo, a Lina misma, exigiendo la devolución inmediata del collar a su legítimo dueño, citando cláusulas legales y advirtiendo claramente sobre las consecuencias de no cumplir. El momento era crítico. Mi abogado, un hombre sereno y pulcro llamado Andrés, tenía que entregar esos documentos en el lugar exactamente a las 3:15 de la tarde, justo cuando los invitados empezaran a llegar y comenzaran las fotos previas a la ceremonia. Pero eso era solo una parte. En las semanas previas, había dado una pista sutil a una periodista de temas de estilo y cultura que había conocido, alguien que cubría eventos de alta sociedad pero que tenía olfato para el drama bajo el glamour. No le conté todo, solo lo suficiente para despertar su interés, que cierto collar heredado que se usaría ese día no pertenecía legalmente a la novia. Ella investigó por su cuenta, confirmó que mi nombre aparecía en el registro de herencia y me prometió que, si pasaba algo en la boda, estaría lista. A las 3:17 de la tarde. Mi teléfono vibró. Era Andrés. Ya está hecho, dijo simplemente. Y Elías, tu hermana no lo tomó bien. A través de Amelia, que me escribía desde la habitación de las damas, recibí el relato en vivo. La llegada de Andrés con los documentos causó una conmoción entre el personal. La organizadora leyó la carta, palideció y apartó a Lina de inmediato. Mi madre trató de restarle importancia, diciendo que era solo un malentendido, pero cuando Andrés señaló la autorización firmada y el testamento, la organizadora les recordó en voz baja que usar una propiedad en disputa en un evento los exponía legalmente, lo que significaba,
sin lugar a dudas, que Lina no podía usar el collar en la ceremonia. Los mensajes de Amelia llegaban rápidos. Está gritándole a mamá en el vestidor, Matías intenta calmarla, pero le lanzó un cepillo, ya se lo están quitando, y finalmente el que me hizo recostarme satisfecho en mi silla. El fotógrafo acaba de guardar las fotos de la joyería. Está llorando. No publiqué nada. No me regodeé. Solo esperé. Para las 6 de la tarde, los primeros rumores ya circulaban en línea. Fotos borrosas de una novia tensa sin su pieza distintiva, con leyendas vagas sobre cambios de último minuto y desacuerdos familiares. Al día siguiente, la periodista publicó un artículo breve pero contundente, La herencia desaparecida, el drama silencioso detrás de la lujosa boda Torres. No me pintaba como villano, no hacía falta. Solo presentaba los hechos, citaba el testamento y terminaba con esta frase. El collar ya está de vuelta en posesión del nieto para quien fue destinado, que por supuesto descansaba en la caja de terciopelo sobre mi escritorio, donde siempre debió estar. Las llamadas de mis padres empezaron casi de inmediato después de que se publicara el artículo. No contesté, porque esta vez el silencio era mío para dárselo o no. Las consecuencias fueron más rápidas y duras de lo que esperaba. Para el fin de esa semana, la historia ya había sido recogida por otros medios locales. Nada monumental, pero suficiente para filtrarse en los círculos sociales que mis padres más valoraban. Gente que antes los adulaba en eventos benéficos de repente tenía otros planes. Los nuevos suegros de Lina, que estaban orgullosos de unirse a lo que creían una familia pulida y respetable, estaban furiosos porque la boda de su hija hubiera quedado manchada por un escándalo público. Amelia me contaba en llamadas discretas cómo la tensión en su casa se había vuelto asfixiante. Mi mamá le echaba la culpa a mi papá por no manejarlo en privado. Mi papá le reprochaba a mi mamá por haber firmado la autorización. Lina, por su parte, intentaba reescribir la narrativa en redes, publicando fotos antiguas con el collar y frases vagas sobre que la familia es más importante que las cosas materiales. Pero los comentarios bajo sus publicaciones contaban otra historia. La gente hacía preguntas incómodas, y algunos incluso me etiquetaban, diciendo que se alegraban de que se hubiera hecho justicia. Matías, mi supuesto mejor amigo, tampoco salió ileso. Había sido uno de los defensores más ruidosos de Lina después de la fiesta de compromiso, pero el artículo dejó claro que había mentido sobre mis supuestos problemas con la lista de invitados. Varios amigos en común lo cortaron por completo. Meses después, en una de esas reuniones de contactos, ni siquiera pudo mirarme a los ojos. El collar se quedó en mi posesión, exactamente donde debía estar, pero ya era más que una herencia. Era un símbolo, un recordatorio de que ya no tenía que jugar con sus reglas. No necesitaba su aprobación, sus invitaciones ni su versión de la verdad para definirme. Nunca volví a hablar con mis padres después de eso. No porque estuviera enojado, aunque lo estaba, sino porque entendí que ya no había nada que decir. Ellos habían tomado su decisión el día que faltaron a mi boda. Yo solo me aseguré de que el mundo viera las cosas como realmente eran. Un año después, en nuestro aniversario, Maya usó el collar por primera vez. Fuimos a cenar, solo nosotros dos, en un rincón tranquilo de la ciudad. Cuando la luz rozó los diamantes dorados, pensé en mi abuela, en cómo lo había querido para mí, y en cómo había tenido que casi perderlo todo para finalmente reclamarlo. Maya notó que la miraba y sonrió. Se siente como si por fin estuviera en casa, ¿no? Asentí, sin necesidad de decir más. Porque la verdad era simple, ellos mismos se habían sacado de mi vida, y yo finalmente cerré la puerta tras ellos. Y no solo la cerré, tiré la llave. Déjanos tu comentario abajo y nos vemos en la próxima historia.